Hola máquinas, deseo con este vídeo un quién es quién sobre el movimiento obrero, un tema al que nos referimos cuando definimos al conjunto de luchas obreras para mejorar sus condiciones laborales y más allá. Hablar de los orígenes puede llegar a ser complejo y de hecho este vídeo está lleno de carencias por todos lados. Recuerda que solo quiere ser una presentación. Nos podríamos ir al siglo XVIII, a la Ilustración, con François Babeuf, por ejemplo. Pero creo que hasta no tener una buena industrialización, las ganas de reventar el sistema por parte del obrero no se harán del todo claras. Lo que sí es cierto es que el siglo XIX es el momento en el que los obreros toman conciencia de formar una clase social con intereses comunes y organizados para la defensa de los mismos. Se inician entonces las primeras reivindicaciones, movimientos de rebeldía ante una situación insostenible, ya que se acentuaron los desequilibrios de clase y las distintas corrientes ideológicas aprovecharon tales condiciones para darles el protagonismo que se merecían y mejorar su condición. Si vamos al grano y puestos a generar un esquema muy sencillo de protagonistas, tendremos la aparición de los falasterios, algo así como comunidades agrícolas igualitarias que partían de las teorías de Fourier, haciéndose realidad al otro lado del charco, sobre todo en busca de la armonía sin propiedad privada ni competencia. Por otro lado, el cartismo fue un movimiento popular un tanto radical, llamado así por la propia Carta de Pueblo enviada al Parlamento inglés, con una serie de exigencias, muchas de las cuales son los pilares fundamentales del Estado democrático actual. En esencia, podemos entender inicialmente un socialismo utópico, de manos de teóricos y pensadores implicados y conscientes de la deficitaria situación del obrero, cada uno con sus posturas y su estilo, anteriores al marxismo, contrarios a la lucha de clases como motor revolucionario, pero eso sí, dispuestos a construir una sociedad ideal. Sus detractores subrayaron su carácter paternalista. Incluimos, por qué no, al movimiento sufragista como precedente del feminismo clásico, en su lucha por darle a la mujer el papel necesario en el mundo laboral y en la participación política. Aquí también encontramos algunas protagonistas. A continuación vienen ya los dos cabezones, uno padre del socialismo científico y el otro del anarquismo. Coleguillas activos, por ejemplo en la Asociación Internacional de Trabajadores, fundada en Londres en 1864, pero luego opuestos a muerte. Sobre los anarquistas hay muchos protagonistas, pero ni Dios, ni la patria, ni el patrón tendrían cabida en ninguno de ellos. Defienden la rebelión espontánea contra la sociedad capitalista y el Estado, y sobre todo la huelga revolucionaria es su obsesión. Sobre el socialismo científico, Marx y Engels nos dieron su manifiesto comunista, pero será en la obra El Capital, en 1868, donde se determine gran parte de toda la teoría marxista. Aunque ambos grupos perseguían una sociedad sin clases ni propiedad privada, los marxistas no quieren destruir el poder y toda forma de autoridad como los anarquistas. Lo que quieren estos realmente es conquistar el poder del Estado y emprender lo que se conoce como dictadura del proletariado. Pero bueno, como ves, el movimiento obrero es un tema que no deja indiferente a nadie y tenemos de todo. Alguno ya se debe estar poniendo nervioso si no menciono el ludismo. Hubo quema de cosechas, asalto a las casas de los ricos, robos, bandolerismo, matanza de ganado, pero la destrucción de máquinas por considerarlas responsables del paro y de la miseria de la clase trabajadora se convirtieron en las manifestaciones espontáneas de rebeldía más famosas. El proletario es el protagonista, sinónimo de obrero asalariado, un término usado por el materialismo histórico marxista. Otro de los conceptos clave es el de las manifestaciones. Giraban en torno a los precios, a los abastecimientos, consumos, impuestos, corrupción, desempleo y también la huelga. Esta será el arma de presión más efectiva. Aunque la hemos mencionado antes, la toma de conciencia del obrero es entendida como el proceso por el cual un conjunto de individuos adquieren el sentimiento de pertenecer a un mismo grupo social, con unos intereses comunes que coinciden con la clase a la que pertenecen y que les animan a crear organizaciones para la defensa de los mismos. De ahí que tengamos los sindicatos, desde las trade unions ingleses a las asociaciones obreras, cajas obreras de ayuda, asociaciones de socorro mutuo de carácter mutualista y cooperativista. En esencia, todas ayudaban en caso de enfermedad, vejez, paro y otras reivindicaciones laborales y salariales.
Como legado, nadie puede poner en duda que la lucha y el compromiso de unos pocos nos ha dado ahora, a la mayoría, unas mejores condiciones de vida. De otro modo, jamás se hubieran conseguido a modo de regalo por aquellos que detentaban el poder. En resumen, también es clave, y que no se nos olvide, la gran división. Por un lado, los movimientos que podríamos llamar como libertarios, anarquistas que rechazaban a Karl Marx y que siguen propugnando por una insurrección social inmediata, con represalias individuales si hace falta, como la acción violenta, la llamada propaganda por el hecho, para acabar con el Estado y toda forma de autoridad. Muchos buscaron en la violencia el camino hacia la revolución, tachados eso sí de terroristas, ya que su lucha por abolir la propiedad privada y la creación de la libre asociación voluntaria de los individuos fue muy tensa. También otros siguieron una línea anarcosindicalista o anarcocomunistas, rechazando la violencia en parte y creando sindicatos anarquistas, pero nunca partidos políticos, ya que no se creía entrar en el sistema. Y por otro lado, el socialismo, los herederos de Marx, por así decirlo, se dividirán en reformistas, como Bernstein, proponiendo una socialdemocracia, que fundaría partidos obreros socialistas con la intención de presentarse en las elecciones, entrando en el juego democrático. Estos grupos pensaban que el Estado no debía derrocarse, sino conquistarse en beneficio de las clases trabajadoras. Reformar, sí, pero no hacer la revolución. Es, por tanto, un compromiso político y no apolítico. Contrario a ellos, claro está, tendríamos a los revolucionarios, con sus partidos comunistas de nueva tendencia, contra la democracia burguesa y dispuestos a seguir con la insurrección armada. Destacamos a Rosa Luxemburg, Trotsky y al propio Lenin. Lucha, compromiso y justicia entre fallos, errores y falta de consenso y diálogo entre todos los implicados serían las conclusiones de un tema brutalmente interesante, necesario, objeto de más de una lectura para entender el cotarro y de obligado estudio porque te juro que te va a caer en el examen. ¡Salud, camarada!